¿Es un cubano quien más sabe sobre Cuba? Supongamos que queremos saber si en Cuba hay o no pobreza extrema, indigencia, como en muchos otros países de Latinoamérica. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo obtenemos esa información? No se asusten, no voy a hablar del mismo tema que en un video pasado. El tema aquí es la falacia de la evidencia anecdótica. Pero para plantear el contexto les cuento que en un video pasado presenté una serie de estudios contando que en Cuba no hay indigencia estructural como en otros países de Latinoamérica. Oscar, un cubano que tiene un canal de YouTube, discutió esto en uno de sus videos. Yo dije que Cuba me parece una dictadura, que tiene personas con muchas necesidades insatisfechas, pero que había que tener una visión no maniquea tanto de Cuba como de los Estados Unidos, reconociendo aciertos y errores en ambos. En esa ocasión muchos respondieron cosas como esta: la señora habla sobre Cuba desde afuera. Puedo darle crédito si me dice que ha vivido en Cuba. Dejaron muchos mensajes parecidos. Me interesa hacer este video porque si yo hablo de la falacia de la evidencia anecdótica en abstracto no le interesa a nadie, mientras que si lo pongo en una situación concreta, especialmente en una muy caliente, me parece que se puede entender mucho más de qué hablamos cuando hablamos de falacia de la evidencia anecdótica. Así que en este video voy a responder a muchos de los comentarios que me dejaron en ese video y también a la crítica de un filósofo que fue entrevistado por Oscar. ¿Quién sino un cubano puede ser la persona más adecuada para saber qué es lo que ocurre en Cuba? Parece lo más intuitivo, lo más directo, lo más fuerte. Pero después leo otro comentario que me dejaron en ese video de otro cubano que dice algo muy distinto. Yo me fui de Cuba porque habiendo alcanzado un elevado nivel profesional, mis expectativas iban quedando cortas cada vez más. Y dice que hay una gran dificultad para analizar la situación de Cuba con bases científicas. ¿A quién le creemos? ¿A este cubano o al anterior? Y acá otro cubano deja un comentario en el mismo video diciendo: excelente trabajo periodístico, saludos desde Santa Clara, Cuba. Este último cubano vive en Cuba, Oscar no. ¿A quién le creemos? ¿Más al que vive en Cuba que al que no vive en Cuba? Y hay otro cubano más que dejó un mensaje en el video analizando los distintos periodos del régimen cubano y que no parece estar de acuerdo tampoco con Oscar. ¿A cuál cubano le creemos? ¿Cómo podemos tener una visión objetiva del tema? ¿Entrevistando a todos los cubanos? A todos los cubanos entrevistaré, no me cansaré, no me cansaré. Llevaría demasiado tiempo y dinero, creyéndole al que nos cae simpático, al que piensa igual que nosotros, al que intuitivamente nos parezca más serio, pero la intuición falla a menudo. Pensar que alguien que no es cubano puede saber mejor que un cubano lo que pasa en Cuba es lo más contraintuitivo que hay. Porque nos parece que ver con nuestros propios ojos es lo más fidedigno. Lo es para muchas cuestiones, pero para informar sobre lo que ocurre a todos los habitantes de un país es mucho más difícil, por no decir imposible. Y esto por muchas razones, no solo las testimoniales. Tal vez el camino sea otro: ser o no ser cubano. To be or not to be a Cuban. Por otra parte, el cubano con el que discutí tiene un video sobre Argentina. ¿No debemos creer nada de lo que dice porque no es argentino? No parece muy razonable. El invento de la escritura fue muy importante porque permitió transmitir conocimiento entre personas que no se conocían y que incluso no eran contemporáneas. El invento de las estadísticas y de las matemáticas también fue muy útil porque permitió que ciertas muestras representativas pudieran con cierto nivel de probabilidad ajustarse a una generalidad. Ahora, supongamos que milagrosamente logramos hablar con todos los habitantes cubanos y nos cuentan cómo es su existencia allí. Nos faltaría todavía un marco teórico para analizar esos datos. Hay muchas maneras de evaluar la pobreza. Algunos la traducen a dólares, otros de acuerdo a los bienes a los que se puede acceder en un país, que pueden ser muchísimos obtenidos con pocos dólares. De modo que ser testigo ocular no parece ser suficiente. Puede haber distorsiones en el diseño de los estudios, manipulación de los datos, pero eso no significa que las estadísticas no sirven para nada, sino que esas estadísticas tienen que estar bien hechas y que tienen que ser controladas. Y justamente eso es lo que ocurre con los artículos académicos, que para ser considerados científicos deben ser sometidos a revisión. Este no es un sistema perfecto, el hecho de que haya dos personas que tienen que autorizar un artículo académico para que se publique, pero es lo menos malo que tenemos, y después que se publica un artículo, nuevamente es sometido a crítica por parte de las personas que lo leen, de los científicos que lo leen. La actitud científica es lo que más nos puede ayudar a tener una visión objetiva sobre este tema. Y para aplicarla no es necesario ser de ninguna nacionalidad en particular, aunque sí es central tomar como objeto de estudio a los cubanos en este caso. Esta
Esta actitud científica consiste en formular hipótesis, someterlas a prueba empíricamente y corregirlas. En este caso habría que pensar cómo es posible medir la existencia de la pobreza extrema. Si hay estándares ya establecidos, se realizarían las mediciones en distintos lugares de Cuba y se los compararía con otros sitios de Latinoamérica. Para hacer este estudio no hace falta ser de ninguna nacionalidad. Bueno, me dirán ustedes, pero si ese sujeto que realiza el estudio es tendencioso, es alguien favorable al gobierno cubano, no parece muy verosímil, o si no es una institución muy confiable, tanto si el investigador es pro-cubano como anti-cubano. La ciencia tiene varias formas de resolver esto. En general no se considera que ningún estudio aislado sea definitivo. La acumulación de estudios en cierta dirección es lo que permite decir que hay una sólida evidencia en favor de algo. ¿Cómo sabés que el Banco Mundial o que la Organización de las Naciones Unidas no mienten? Fue otro de los comentarios que recibí. Descalificar un estudio porque proviene del Banco Mundial o de la ONU tampoco parece muy razonable. Lo que hay que hacer es ver los estudios pertinentes, analizarlos, compararlos con otros y ver revisiones que son compilaciones de distintos estudios. A medida que se acumulan evidencias nos alejamos más del error y con más razón podemos decir que algo es cierto. No es que poner ejemplos esté mal. Cuando ponemos un ejemplo hacemos lo contrario de la falacia de la evidencia anecdótica, porque en el ejemplo vamos de lo general a lo particular, y lo que hace la falacia de la evidencia anecdótica es tomar experiencias o observaciones personales y tratar de darles un nivel de generalidad. En otro video me dejaron el siguiente comentario. Un libro titulado Cómo seducir mujeres escrito por un hombre resulta dudoso. Preferiría que lo escribiera una mujer. Lo que hace que una teoría sea correcta no es el sexo de quien la postula, sino la evidencia en la que se basa. Porque el que investiga no habla desde su experiencia, aunque aún así podría ser válida, sino que se basa en investigaciones realizadas por otras personas y sobre otras personas. Distinto es que se quiera saber cuál es el punto de vista de una mujer sobre este tema, eso es válido. En una entrevista, el filósofo Fernando Fuentes Pinzón le dice a Oscar, al cubano del que venimos hablando, lo siguiente respecto al debate que mantuvimos. El conflicto que tuviste ahorita con una youtuber, que no voy a nombrar, no es el tema ese, pero sí quiero decir algo. Mire, los datos, todo dato que a usted le llegue, yo lo hago pasar siempre por tres preguntas. ¿Quién dio los datos? ¿Quién los maneja? Digo, porque si hay un conflicto de intereses entre quien te da el dato y el resultado del dato, yo lo pongo en duda. Estamos de acuerdo en esto. Si hay conflicto entre los datos y quien da los datos, hay que tener cautela. Pero eso no significa descalificar los datos meramente por quien los enuncia. Eso sería una falacia ad hominem contra la persona. No hay una conexión lógica entre lo que dice alguien y quién lo dice. Puede ser un buen heurístico tener en cuenta ambas cosas. Un heurístico es una regla que en general funciona, aunque a veces falla. Del mismo modo, tampoco podemos dar crédito a algo meramente porque lo dice una autoridad. Esa sería otra falacia que se llama autoritas, falacia de autoridad. De modo que no nos queda otra que analizar el contenido de lo que nos dicen. Mira, debo decir que en mi país todos son millonarios. ¿Así? ¿Quién te lo dijo? El gobierno. Acá probablemente lo que quiere decir es que los datos que presenté en ese video son inválidos porque me los suministró el gobierno cubano. Lo cierto es que no. Si uno se detiene a observar los estudios que presenté, que son distintos y numerosos, no provienen del gobierno cubano. Y tampoco los datos cuantitativos provienen del gobierno cubano. Sobre todo si uno analiza el conjunto de los estudios y no uno solo de ellos. Las instituciones que investigan tienen sus propias redes para obtener información. Esto es lo denominado falacia del espantapájaros, o strawman en inglés, que consiste en deformar lo que dice el interlocutor para poder derribarlo más fácil. Yo reconocí méritos y problemas en ambos países, en Cuba y en Estados Unidos. Una cosa es decir que no hay indigencia, es decir, que no hay pobreza extrema, y otra cosa es decir que no hay pobreza relativa, es decir, que en Cuba no son más pobres que las clases medias de otros países, por ejemplo. El día de mañana, y esto no es en contra, pues, por supuesto, de la youtuber, sino, o de la filósofa, sino en contra de cualquiera que te trate de decir que el dato mata el relato. Pinzón dice que es falso que el dato mata el relato. Si uno lee la frase dato mata relato con principio de caridad, tratando de dar la mejor versión de ella, en realidad lo que quiere decir no es que los datos caen del árbol. Siempre los datos son analizados en el marco de una teoría. En esto estamos de acuerdo con Pinzón. Pero la segunda pregunta que hay que preguntarse, o que hay que hacerse cuando te dan un dato, es: ¿hay alguna otra forma de comprobar esa información? Sí, consultando otros estudios por tu cuenta. Pero si yo digo, en mi país la población vive bien y veo una inmigración cada vez más fuerte para los países donde se vive peor, oye, hay uno de los dos que me está mintiendo. O ese dato es falso o esta otra condición es falsa. Porque en ese caso estamos cambiando el dogma de fe
por el dogma a los datos. Para no estar hablando de mí, lo disimula muy bien Pinzón, que en realidad está haciendo referencia a un argumento que dejaron muchos en mis comentarios, así que aprovecho para responderlo, y es: ¿cómo puede estar bien Cuba si hay personas que se van en balsa a los Estados Unidos? Bueno, primero, yo nunca dije que Cuba estuviera bien, dije que no había pobreza extrema. Y después, el hecho de que se vayan personas de Cuba no significa que necesariamente hay pobreza extrema, porque las personas pueden irse por distintos motivos. De modo que este es un nuevo Stroman, una nueva falacia del espantapájaros, en donde se discute con algo que yo no dije, y es que en Cuba se vive bien. Discutir con un interlocutor imaginario no es la mejor manera de investigar un tema. Tampoco investiga Pinzón cuántos estadounidenses se van de Estados Unidos. Por lo que pude ver, aproximadamente 3 millones, pero esta es una cantidad que probablemente en proporción al total de habitantes de los Estados Unidos sea menor a la cantidad que se van de otros países, incluso de Cuba. La emigración es un tema complejo, se emigra por distintas razones. Por otra parte, el 40% de las mujeres que viven en los Estados Unidos, según este estudio, querrían vivir fuera del país, y este porcentaje se está incrementando en la era Trump. El país al que más querrían emigrar es Canadá. Yo siempre lo digo, ¿cuántas personas están inmigrando a esos países que son mejores que los otros? Bueno, que yo sepa, debe ser 0,01, si es que hay alguien que está inmigrando hacia esos países. Hay alguien, Pinzón. El año pasado llegaron a Cuba 5.000 inmigrantes. 30% provenían de España. Yo no veo a los argentinos y a los chilenos, aunque Argentina está ahorita en un problema de situación en Chile, o los norteamericanos, o los mexicanos, o cualquier otro país que haya salido peor, yendo para allá. En 2019, 50 personas emigraron de Argentina. De modo que dato mata relato. No porque estos datos que presento no dependan de una teoría. Parafraseando a Kant, datos sin teorías son ciegos y teorías sin datos son huecos. Lo que significa dato mata relato para mí es que los datos enmarcados en una teoría valen más que una mera opinión y que la evidencia anecdótica. La falacia de la evidencia anecdótica pretende generalizar indebidamente a partir de experiencias y observaciones personales. La ciencia es una de las formas más elaboradas de corregir nuestros errores de percepción y de atribución. La manera de saber cuán interesada está una persona en la búsqueda de la verdad es preguntarle: ¿hay algo que yo podría decir que te haría cambiar de opinión? Si la respuesta es no, su actitud es dogmática. Otro ejemplo de la falacia de la evidencia anecdótica es el "a mí me funciona" de las medicinas alternativas. Un ejemplo más. Julia le dice a Pedro: creo que deberíamos tener una cita porque nos llevamos muy bien. Pedro le responde: nos conocemos hace 3 días, no te conozco tan bien. Julia dice: conocer a una persona es como comer un pedazo de torta, basta un bocado para saber si está buena. A lo que Pedro responde: una persona no es como un pedazo de torta. Adiós. Agradecemos a quienes apoyan la continuidad de este canal en Patreon y en otras vías de colaboración.